Bueno, va. Ahora sí. Muy bien. Bueno, en primer lugar, a ver si hay alguna pregunta o alguna duda que haya quedado de clases anteriores. No, profe, yo por Parecería que ahora no. no. Sí, yo tenía una duda. La clase pasada yo no pude asistir y sé que vieron el FAS, puede ser. No sé si me lo podrían explicar de vuelta. Lo del FAS. Lo habíamos explicado, creo, en la clase anterior, ¿no, Marcos? Claro. Está el video en el canal de YouTube de la cátedra. Claro, que es de la clase pasada, que es donde explicamos todo lo del FAS, con bastantes detalles, si no recuerdo mal. A veces se me confunde en cuál de las comisiones fue que ya lo tratamos, pero bueno, creo que esto lo habíamos visto la clase pasada. Eh, Te diría que lo conveniente sería que veas la clase y si todavía persisten las dudas, en la próxima lo concretamos. Digo porque para no demorar al resto que ya lo ha visto y que, en fin, creo que sería mejor si pudiéramos avanzar en los temas de la bolilla 8, que creo que es el tema que teníamos hoy, ¿no? Claro. Bueno, miren. Esta bolilla 8 tiene la particularidad que nos enfrenta a lo que es el tema central dentro del derecho romano. Hay autores que han dicho que en definitiva todo el sistema del derecho romano no es sino una permanente referencia a lo que es la acción. La acción. Es decir, un jurista romano decía que la acción es la posibilidad de pedir conforme al ius lo que nos corresponde, lo que nos es debido. Con lo cual, nos está planteando la cuestión de que cuando nosotros tenemos una posición jurídica, una situación de hecho que merece protección, que merece consideración, la acción es la forma de concretarlo cuando esa situación jurídica en que nos encontramos aparece en alguna medida vulnerada, discutida, en alguna medida afectada por el accionar o el actuar de otros. En definitiva, la cuestión es de qué manera nosotros tenemos que actuar para lograr esa protección. Esto nos plantea dos alternativas. Primero, ¿cuándo tenemos la posibilidad de reclamar? Y por otro lado, ¿de qué manera hay que hacerlo? Y esto es lo que nos lleva justamente a esto que denominamos el derecho procesal, que es la cuestión que se trata en la bolilla 8. En primer lugar, tenemos lo que hoy se llamaría el derecho subjetivo procesal. Eso de que hacíamos referencia recién. ¿Qué es la acción? ¿Quién tiene acción? ¿Contra quién se puede ejercitar? ¿De qué manera hay que hacerlo? Y esto ha llevado a clasificar estas posibilidades de reclamar en derecho lo que nos corresponde y lo que nos es debido, a clasificar, decía, los diferentes tipos de acciones, es decir, los diferentes tipos de situaciones en las cuales podemos reclamar. Tenemos una primera clasificación de las acciones, que es aquella que hace referencia a en qué derecho o cuál derecho es en el que se basa la posibilidad del reclamo. Estamos hablando de la acción en lo que hoy llamaríamos el derecho subjetivo procesal.
no en cuanto a la forma, es decir, a lo que es el procedimiento que debemos seguir para reclamar. Entonces nos vamos a encontrar que por un lado hay acciones que están contempladas en lo que nosotros conocemos como el derecho civil. Son las llamadas acciones civiles. Recuerden, derecho civil está referido al derecho que es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Estas acciones son acciones muy estrictas que solo contemplan entonces la posibilidad de que un ciudadano pueda reclamarle a otro ciudadano. Ahora, la realidad indica que no siempre las cuestiones que se planteaban estaban relacionadas entre ciudadanos. Es decir, nos plantea la cuestión de que a veces el conflicto es con un extranjero, por ejemplo. Y entonces, en ese caso, nos vamos a encontrar con que por la vía de los pretores y del edicto pretoriano aparecen acciones que se llaman las acciones honorarias. Honorarias porque están fundadas en el derecho que emana del pretor, que era un magistrado honorario, es decir, que actuaba ad honorem. Estas acciones aparecen fundamentalmente en el edicto del pretor. Las acciones civiles, aparte de las fundadas en la ley de las 12 tablas o en posteriores leyes que justamente contemplaban la existencia de acciones, vamos a encontrarnos con que hay otras acciones que aparecen directamente en el edicto fundadas en la autoridad del imperium que tenía el magistrado. Es decir, esa posibilidad de hacer cumplir las decisiones que él tomaba o que él decidía que debían cumplirse. En este sentido, nosotros tenemos que recalcar que estas acciones, si bien son acciones que permiten que un ciudadano o quien no es ciudadano accione contra otro que es ciudadano o no es ciudadano, las acciones honorarias, también fueron utilizadas de los ciudadanos respecto de otros ciudadanos, porque planteaban ventajas respecto de las acciones civiles. Y por otro lado, que también nos traían o nos planteaban la situación de que había situaciones que no estaban contempladas en el derecho civil, pero que sí había contemplado el derecho honorario, el derecho de gentes, vía edicto del pretor, decía, las había contemplado extendiendo a veces el accionar o la actividad que daban las acciones civiles a otros supuestos, o a veces creando defensas o situaciones que no estaban contempladas en el derecho civil. Por eso, los ciudadanos solían utilizar también estas acciones del derecho honorario respecto de otros ciudadanos, no solo respecto de los extranjeros y viceversa. En este sentido, nos vamos a encontrar que dentro de las acciones honorarias aparecen unas acciones que se dice in factum conceptae, concebidas en los hechos, fundadas en los hechos, en situaciones concretas que a juicio del magistrado merecían protección aunque el derecho civil no la hubiese otorgado. Y estas acciones in factum justamente lo que hacían es extender normalmente la acción que estaba contemplada en el derecho civil. Por ejemplo, estaba el caso de la acción que tenía relación con una acción que se había creado a través de una ley, que es la ley de Aquilia, o la ley que establecía un tipo de delito, que era el delito del daño injustamente causado. De esto ya lo van a ver cuando vean delito. Pero ¿qué particularidad tenía esta acción? La particularidad de que el daño se tenía que producir de manera físicamente directa. Es decir, debía haber lo que ellos llamaban corpora corpore datum, una relación, un contacto físico que provocaba el daño. Por ejemplo, si un ciudadano
mataba de un garrotazo a un esclavo ajeno, esto estaba contemplado en la ley Aquilia y permitía al dueño del esclavo reclamar por el daño que se le había ocasionado. Ahora bien, ¿qué pasaba si esta lesión, este daño, no se había producido de manera físicamente directa? Por ejemplo, si alguien había encerrado un esclavo ajeno y lo había dejado morir de hambre. Este supuesto no estaría contemplado en el supuesto de la ley Aquilia, porque este esclavo había sufrido el daño, pero no de manera físicamente directa. Sin embargo, lo que el magistrado va a decir es, en este supuesto también se causa la muerte. Tanto se ha causado la muerte cuando hay daño físicamente directo, como en este caso, en que el daño se ha provocado en el supuesto que estamos contemplando, porque se lo dejó morir de hambre. Entonces, este es un caso en el cual, fundado en los hechos, ¿no?, la ley de las 12 tablas, la ley Aquilia no alcanzaba, y en ese supuesto el magistrado, el pretor, otorgaba una acción in factum, llamada acción in factum es lege Aquilia, la acción fundada en los hechos en base a la ley Aquilia. ¿Por qué se daba esta situación? Y se daba esta situación porque el magistrado decía, tanto se causa la muerte si se lo hace de manera físicamente directa, como de estas otras formas en las cuales el daño es causado, aunque no de manera físicamente directa. De esto es un mero ejemplo, habría muchos para dar. Hay un caso muy interesante, que es un caso de lo que hoy llamaríamos de mala praxis. ¿Por qué de mala praxis? Porque se trata de un hombre, de un ciudadano romano, que tenía una esclava embarazada, y esta esclava tenía dificultades con su embarazo. Entonces, para superar esa dificultad, el magistrado lo que hace es convocar a una mujer, a una comadrona, a una experta en atender a las parturientas, a las embarazadas, para que le proporcione las condiciones para que pueda llevar adelante su embarazo. Y esta mujer le indica una medicación, un bebedizo, decían, lo que diríamos un jarabe, para que la esclava pueda superar las dificultades. Pero ocurre que en lugar de provocarle este medicamento, de ayudarla a seguir con su embarazo adelante, es un abortivo y le provoca un aborto a la esclava. Entonces, el ciudadano le reclama a esta mujer que había indicado esa medicación por la pérdida del embarazo de la esclava. Pero resulta que la mujer dice, yo no se lo administré físicamente directo. Le indiqué que lo tomara, pero lo tomó ella directamente. ¿Qué es lo que dice el magistrado? Y esto, fundado en los hechos, no es necesario que se lo haya administrado directamente ella, sino con que basta que ella, en base a lo que serían sus conocimientos técnicos, la haya indicado para que la esclava entonces se haya visto perjudicada. En fin, estos serían algunos de los tantos ejemplos que podríamos dar de supuestos en los cuales, fundado en los hechos, se otorgaba una acción a un supuesto que originariamente no estaba contemplado en el derecho civil. Otro caso de estas acciones es el caso de las acciones llamadas ficticias. ¿Qué es esto de la ficción? Fingir en derecho significa hacer de cuenta que o como si algún supuesto se había dado, aunque esto no estuviese demostrado o no fuese exactamente así. Entonces, fingir significaba hacer de cuenta que o hacer como si se había dado un supuesto que no se había dado. En nuestro derecho actual también tenemos la misma situación. Porque, por ejemplo, si alguien está abierta una sucesión y el magistrado dispone la citación de los herederos y los acreedores de esta persona, lo va a hacer a través de lo que se llaman los edictos, una publicación en los periódicos que el magistrado indica. ¿Para qué? Para que todo aquel que tenga algún interés pueda presentarse en la sucesión a hacerlo valer. Ahora bien, ¿cuál es la ficción?
de que todo aquel que tenga interés va a leer el edicto, pero puede ocurrir que se trata de una persona que no está en la misma localidad, que no recibe esa publicación, etcétera, etcétera. Muchos de los edictos, por los montos y por otras razones, se publican directamente en el boletín oficial. Y el boletín oficial escasamente lo leen los abogados, buscando el edicto que necesitan para presentar al magistrado para demostrarle que ha hecho el edicto. Pero la mayoría de la gente no lo mira, nunca mira el boletín oficial. En lo personal no lo miro jamás. Entonces, si alguien cita por el boletín oficial solamente, nadie se entera. Ahora, no es posible de otro modo hacer la citación, porque no se podría librar una cédula de notificación a todas y cada una de las personas del mundo para saber que éste se entere de que hay una sucesión que está pendiente y en la cual debería presentarse, tiene un derecho que hacer valer. Entonces, ¿qué se finge? Que si fue publicado en el lugar indicado por el tiempo determinado, aquel que tenía interés se ha enterado y se puede presentar. Fíjense, estamos hablando de nuestro derecho y estamos hablando de una ficción jurídica. Bien, ¿cuál era la ficción de los romanos en punto a las acciones? También lo mismo, hacer de cuenta o como si una situación se había dado. Hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un delito que se llama la injuria. Utilizamos la expresión latina porque la traducción sería injuria, pero la injuria de hoy no es exactamente, no tiene la misma figura, no sanciona las mismas conductas que la injuria romana, que era más amplia. Por ejemplo, contemplaba también las lesiones físicas, que hoy día aparecen en el delito de lesiones, no en el delito de injurias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la injuria? La injuria estaba contemplada, poseía una acción para reclamar por el injuriado contra aquel que le había cometido la injuria, que había realizado el acto injurioso, tenía una acción que se podía ejercitar exclusivamente contra otro ciudadano. Y entonces, si no era un ciudadano, quedaba sin posibilidad de reclamar. ¿Qué es lo que hace el magistrado? Fijamos que esta persona que ha recibido la injuria es ciudadano romano. Y entonces otorguémosle la acción que tendría si fuera ciudadano romano. Es decir, estamos hablando de una acción ficticia, porque finge que se trata de ciudadano aquel que no lo es. Este sería un ejemplo, podríamos dar otros. No creo que ustedes hayan llegado a ver todavía derechos reales, pero hay un modo de adquirir la propiedad que es la usucapión, que es cuando una persona está en posesión de un bien durante un tiempo determinado y entonces se transforma en propietario. Bien, había una acción que tenían los propietarios para reclamar si se les había despojado del bien, la acción reivindicatoria, esa la van a ver ustedes. Ahora bien, esta acción de reivindicación o acción de reivindicatoria solamente la podía ejercer aquel que era propietario. Ahora, ¿qué pasaba con alguien que había adquirido a justo título, de buena fe, un bien y lo había adquirido, pero no por los modos establecidos para transformarse en propietario, sino esperando que llegara el momento en que se cumpliera el plazo y por lo tanto transformarse en dueño de ese bien que estaba simplemente en posesión, pero que todavía no era de su propiedad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si en ese proceso en el cual está pasando el tiempo para que se cumpla el plazo establecido para transformarse en propietario por usucapión, una persona era despojada, era desposeída del bien. No tenía acción reivindicatoria, no podía reclamar. Entonces el magistrado que dice, hagamos de cuenta que, finjamos, que se ha cumplido el plazo. Si se hubiese cumplido el plazo, ¿tendría la acción?
Sí, tendría la acción. Entonces inventa una acción que es una acción fundada en la ficción que estamos refiriendo, que es la actio publiciana in rem, que tiene por objeto proteger a aquel que está en vías de transformarse en propietario. Y entonces, contra todo aquel, salvo el que venga a alegar ser el propietario del bien, en cuyo caso éste tendrá la acción reivindicatoria para recuperar y no será el supuesto o no se dará el supuesto indicado. Todo esto ustedes lo van a tener más claro cuando vean la parte de reales. Pero por el momento, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Una acción que se otorgaba originariamente solo a los propietarios y el magistrado crea una acción ficticia para proteger a aquel que está en vías de transformarse en propietario. Estos son entonces las llamadas acciones ficticias. Hay otro tipo de acciones que no vamos a ver ahora, que la vamos a ver cuando veamos el procedimiento formulario, que será en la clase próxima seguramente, que es el caso de las acciones arbitrarias. Pero ahora no se entendería bien, sería muy engorroso explicarlo, entonces vamos a esperar ese momento. Pero les digo, ténganlo en cuenta, porque en esa circunstancia vamos a hablar de acciones arbitrarias. Hay muchas otras clasificaciones de las acciones. Acciones civiles, acciones penales, o acciones más que civiles se les denomina acciones persecutorias, acciones penales y acciones mixtas. ¿Qué sería rey persecutoria? Aquella que busca simplemente reparar un perjuicio o un daño que se ha causado. La ley penal es aquella que impone una sanción o una condena a quien ha realizado un acto que está sancionado de esa manera por la ley. Y la mixta sería aquella que persigue a la vez la recuperación de la pérdida que se haya tenido, el resarcimiento del daño que se le ha causado, del perjuicio que ha tenido, y por otro lado, imponer una condena o una sanción. Ejemplos de esta sería, por ejemplo, una acción que también está fundada en esa ley que llamábamos la ley Aquilia, porque la ley Aquilia establecía que cuando se había matado a un esclavo ajeno, se debía pagar el mayor valor que hubiese tenido este esclavo durante el año anterior. ¿Esto qué significa? Que por un lado era rey persecutoria, está contemplando el valor, pero por otro lado es penal, porque le impone no cuál era el valor del esclavo en el momento en que fue muerto, sino el mayor valor que esa persona hubiese tenido durante todo el año anterior. Entonces sería un caso, un ejemplo de las mixtas, que son las que pueden plantear dificultad para entenderlas. Otra clasificación es la que nos habla de que hay acciones que son las llamadas acciones divisorias, que están destinadas a justamente dividir, indicar qué es lo que le corresponde a cada uno cuando hay cosas que son comunes. Por ejemplo, está una acción que sirve para dividir el condominio. El condominio no es un tipo de propiedad, es un derecho real distinto por el cual más de una persona es propietaria de un bien en el mismo momento. Entonces, ¿qué es lo que permitía esta acción? Que cualquiera de los condóminos, de los que eran codueños, pudiera reclamar la división y que se le adjudicara la parte que le correspondía. Es decir, ¿qué es lo que está pidiendo? La división del condominio. Otra de estas acciones es una acción que tienen los herederos justamente para pedir que, habiéndose reconocido que son herederos, se le adjudique, se determine cuál es la parte de la herencia que le corresponde y se le adjudique esa parte. Esta acción ya estaba contemplada en las leyes de las 12 tablas, la actio familia erquiscunda, la acción para dividir la familia, es decir, para dividir lo que sería el acervo sucesorio. Y por último tenemos la tercera de las acciones divisorias, que es aquella que contempla la posibilidad de determinar el límite entre dos bienes o dos heredades, por ejemplo, dos campos.
El propietario de un campo afirma que el límite de su campo llega hasta un lugar que, a criterio del otro, invade su parte. Entonces, ¿qué es lo que se le pide al magistrado? Que delimite, que marque cuál es el límite y adjudique a cada uno la parte que le corresponda de esa porción que está en litigio que se está discutiendo. Esto sería entonces el compendio de las 3 acciones divisorias que encontramos en el derecho romano en esta etapa. Tenemos también, dentro de esta clasificación de las acciones, muchas otras maneras de clasificarlas. Pero bueno, eso lo dejo que ustedes lo vean porque no plantea ninguna dificultad en ninguno de los textos que ustedes tengan para analizar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de qué manera se clasificaban las acciones según estos supuestos. Nos queda un tipo de acción que es importante entender y que tiene que ver con eso que hoy llamamos los derechos reales. Miren, los romanos no hablaron originariamente de derechos reales. Hablaron de acciones reales y acciones personales. De allí salió a posteriori esa clasificación entre los derechos reales y los derechos personales, obligacionales, creditorios, como se les ha llamado a los otros. ¿Qué es lo que distinguía estas acciones? Estas acciones tienen varias características que ustedes van a estudiar cuando estudien derechos reales, pero fundamentalmente tiene una situación que es la que motiva esta división o esta distinción. Y es la que dice, o la que tiene en cuenta, quién es aquel que aparece receptor de la acción. Es decir, quién va a ser el demandado, a quién se puede reclamar, cómo se puede reclamar. O sea, en toda acción siempre vamos a tener un sujeto que es el titular de la acción, otro sujeto o sujetos que son aquellos a quien la acción está dirigida, y un objeto de la acción, es decir, lo que se persigue con esta acción. En las acciones personales, creditorias, obligacionales, ¿qué es lo que nos encontramos? Que hay uno o varios acreedores por un lado, y por el otro lado hay uno o varios deudores. Es decir, tenemos aquel que tiene la posibilidad o el derecho a exigir que se cumpla una obligación y aquel otro que tiene la obligación justamente de cumplirla. Actor, demandado, acreedor y deudor. Si alguien contrae una deuda, vamos a tener, por ejemplo, por un préstamo de dinero mutuo, vamos a tener el mutuante, el que hizo el préstamo, y el mutuario, el que recibió el préstamo. Y un objeto, ¿cuál es el objeto? El dinero que fue entregado en concepto de mutuo. Ahora bien, ¿quién puede reclamar el cumplimiento de la obligación surgida del mutuo? Aquel que prestó, el mutuante. ¿A quién le puede reclamar? A aquel al que le benefició el mutuo, es decir, el deudor. Pero no podría ir a reclamarle al vecino del deudor o al amigo del deudor o al hermano del deudor. ¿Por qué? Porque la acción es personal y comprende a los sujetos que fueron o que originaron esta situación de la acción. Es decir, yendo a otro supuesto de acciones, si se comete un delito, tenemos una víctima y un autor. La víctima puede reclamarle al autor, ir a reclamarle a otra persona que no sea el autor del daño, es decir, aquel que haya cometido el delito. En cambio, cuando nos encontramos con las acciones reales, la persona de aquel que es en este caso diríamos el obligado a cumplir, aquel que es el sujeto pasivo de la relación, el demandado, diríamos, dentro de la jerga procesal,
es cualquier persona que venga a atentar contra una relación que yo tengo respecto de una cosa. En estos derechos, ¿qué es lo que aparece claro? En el primer supuesto, en los derechos creditorios, aparecía deudor, acreedor, deudor y lo que sería el objeto, aquello a lo que se obligó el deudor a cumplir. En el ejemplo que dábamos, el mutuante, el mutuario, la suma de dinero. En los derechos reales aparece un titular del derecho y un objeto sobre el que se tiene el derecho. Por eso algún autor ha hablado de que en los derechos reales intervienen una persona y una cosa. Los derechos siempre son entre personas. Siempre son entre personas. Pero ¿qué es lo que aparece? Que acá, en este supuesto de las acciones reales, aparece la figura del titular del derecho, por ejemplo, el propietario de una cosa, y el objeto del que se tiene la propiedad. Aparece indeterminado aquel que va a ser el obligado a cumplir, aquel contra el que se puede accionar. Se dice son erga omnes, contra todos los hombres. Es decir, contra cualquiera que venga a atentar esa relación que tiene el titular con la cosa. ¿Cuándo queda determinado? Cuando aparece alguien que viene a alterar esa relación con la cosa. Aquí, cualquiera, si yo soy propietario de algo, cualquiera que venga a afectar esa relación que yo tengo de propiedad, va a estar sujeto a que yo accione contra él para reclamar el cumplimiento de esa situación o, diríamos así, para que no venga nadie a atentar contra esa relación real que yo tengo respecto de la cosa. Es decir, aparece el sujeto obligado a cumplir claramente en los derechos personales o creditorios. En los derechos reales es contra cualquiera que venga a afectar esa relación que tiene el titular respecto del objeto con el que se tiene. Puede ser la propiedad, puede ser otro derecho real. No les quiero complicar la cosa porque ustedes no han visto reales todavía. Creo que estas serían las clasificación, esta sería la clasificación de las acciones que puede presentarnos un mayor interés. Pueden aparecer otras, ustedes las pueden ver en cualquier manual o las podemos ir viendo a medida que a ustedes les surja alguna duda o alguna dificultad al respecto. ¿Está más o menos entendido esto? Sí. Sí, profe, Bueno, genial. ahora bien, el próximo paso, que por la hora lo vamos a ver en la clase que viene, esperemos que no tengamos las dificultades técnicas de hoy, el próximo paso va a ser ver cuál es o qué es lo que debe hacer el que es titular de una acción para ejercitarla, para ponerla en práctica. Lo que sería concretamente el procedimiento, las vías, los caminos que puede haber para reclamar. Esto, aquí vamos a ver también la palabra acción, pero no en el sentido que le hemos dado hoy, sino como una manera de reclamar. Bueno, pero todo eso lo dejaremos para la clase próxima. ¿Alguna duda o alguna pregunta al respecto? No. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejaríamos acá la clase para que tengan tiempo los que tengan presencial a partir de las 2 de la tarde para que puedan llegar a clase. Gracias, profe, adiós. Bueno, Gracias, profe. que lo pasen bien. Dios mediante, en 15 días nos estamos viendo de nuevo. Gracias, Marco, gracias, Cristian, por la colaboración. No, Nos por vemos, favor, profe. gracias, Haroldo.
No, por favor. En un ratito subo la clase a la página al canal de YouTube. Perfecto. Antes que me olvide, me decías, vos ya hiciste la invitación a la actividad del Colegio de Abogados. Sí, sí. Bien, bárbaro. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por todo. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau, buenas tardes.